Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Muy buenos días, mis amados hermanos. Las personas que se conectan por primera vez, sean bienvenidos también a este espacio de meditación de la palabra y de oración que la Iglesia Redil de Estadio ofrece para cada uno de ustedes. Para cada día del año hay una lectura bíblica junto con también un salmo y un acompañamiento de parte de la Iglesia. Si tú todavía no estás activado en los videos que mandamos como iglesia, te animamos a activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de muchas de las actividades que se hacen aquí. Sean todos bienvenidos y buenos días para todos en esta mañana muy especial emitiendo desde aquí de Medellín. Permítame una palabra de oración para iniciar este tiempo devocional en casa. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por esta mañana especial que nos das para compartir juntos y crecer en tu palabra. Es un tiempo, Señor, de la vida nacional, la vida del país y la vida en general en el mundo, Señor, de muchas fugias, de muchos problemas, de muchos desafíos en la fe. Somos retados a diario, Señor, a perseverar en el caminar contigo y por eso queremos rogarte, Señor, que al ser acompañados en este devocional en casa, que sintamos que eres tú nuestra compañía y que lo mejor que nos puede pasar es ser acompañados por ti y por una comunidad que ora junta, que crece junta leyendo la palabra. Entonces quiero pedir tu bendición en esta mañana para este tiempo de devocional en casa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi nombre es Raúl Rodríguez y estaré en esta mañana acompañándoles en este devocional. Queremos recordarles que este es un tiempo donde hacemos la secuencia, el acróstico de la palabra casa, y a medida que vayamos tomando este tiempo devocional vamos a ir siguiendo este acróstico de confección, de adoración, de súplica, para finalizar con el tiempo de la acción de gracia. Estaremos leyendo juntos la palabra de Dios en dos partes. La primera parte en el libro, capítulo 5 del libro a los Hebreos, y luego para el tiempo de acción de gracias vamos a tomar una porción del Salmo 104 que ustedes lo tienen en la lectura diaria que se lleva en nuestras casas, en nuestros hogares. Gracias por permitirme entrar a sus casas en este día y gracias, Señor. Sé que estamos acompañados por el Señor y esto es un gran estímulo para mí bajo la dirección del Espíritu Santo. Tengamos un momento de adoración al Señor, un canto de alabanza para empezar este tiempo devocional. Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. A continuación,
vamos a empezar. Voy a leer el capítulo 5 del libro a los Hebreos, el capítulo 4 que hemos leído y el devocional, en nuestro devocional en el día de ayer terminaba con un tema de Jesús como sumo sacerdote y lo extraordinario que nos presentaba el capítulo 4 es que este sacerdote traspasó los cielos, que tenemos un gran sumo sacerdote. A partir del capítulo 5 vamos a notar el contraste que es con el sacerdote humano frente a este sacerdocio de Jesús. Entonces voy a leer a favor de ustedes. Son 14 versículos que les animo a estar leyendo y ubicando en sus Biblias. Estoy leyendo en Reina Valera. Dice la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, citando unos salmos: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, seguramente todo lo que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec. Y difícil de explicar, claro, es difícil entender qué tipo de sacerdocio es este. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Como dije, sigue hablando el tema del sacerdocio, lo compara con los sacerdotes humanos. La gran diferencia que tenemos en Jesucristo es esa aseveración de que tenemos un sacerdote para siempre, que nos conoce, que se identifica con nuestra humanidad, que entiende nuestra humanidad, pero que es, a diferencia del sacerdote humano, es sin pecado. Al final de este capítulo, en los versos 11 al 14, hay una intrusión, en términos de advertencia, una intrusión a madurar en la fe, un llamado de atención a oír bien. Y vamos a dedicar esa última porción en de los versos 11 al 14 para la parte de la súplica. Me gustaría que oráramos por nuestra madurez en el Evangelio, y eso es lo que quisiera hacer más tarde. Pero al empezar, yo quiero decir para iniciar el tiempo de confesión, a mí personalmente, hermanos, cuando escucho esta aseveración y esa certeza absoluta de que tenemos un sacerdote, que lo tenemos para siempre, que tenemos un mediador, es de mucho consuelo para mí. Es que tengo todos los días al abogado, al sacerdote, al mediador, al que puedo ir y presentarme delante de él. De hecho, el verso 16 del capítulo 4 terminaba con esa apertura y esa confianza que tenemos para acercarnos
pues confiadamente al trono de la gracia. Y eso me estimula mucho a orar y acercarme a Dios, no importa la condición en la que uno esté, la necesidad en la que uno esté. Pero además de eso, me acerco a un sacerdote que vivió entre nosotros, que padeció las tentaciones, pero que venció la tentación y fue sin pecado. Es decir, que tenemos aquí un sacerdote que es capaz de empatizar con el pueblo de Dios o de simpatizar con el pueblo de Dios. Que tenemos un sacerdote que se compadece de nuestras necesidades, que se compadece de nuestras debilidades y que es sin pecado. Que Él fue expuesto a todas las tentaciones, como dice este texto de Hebreos 5, en los días de su carne. Que por el sufrimiento, por su padecimiento, que dice en el verso 7, fue de clamor y lágrimas, aprendió a obedecer. No que él no lo supiera, pero por el sufrimiento vivió lo que significa andar con rectitud, obedecer al Padre, hacer su voluntad y enfrentarse al momento crítico de su vida que fue en Getsemaní, obviamente, donde la tentación era ceder la copa o no tomar la copa o obedecer al Padre. Gracias porque el Señor obedeció. Su oración, en cierto sentido, no fue escuchada como quisiéramos, es decir, como hubiésemos uno cuando está en un momento de tentación y de lucha, uno quiere que se lo libre de enfrentar una situación difícil o un momento crítico de la vida. El Señor, por su obediencia, fue a la cruz por nosotros y padeció las consecuencias de su obediencia, que fue la muerte en la cruz y luego la resurrección. En San Juan, en el capítulo 18, verso 11, dice el Señor cuando iba a ser arrestado: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Esa fue la tentación. Así que el nombre del Padre fue glorificado en la obediencia y en la aceptación voluntaria de Jesucristo al tomar la copa y ir a la cruz por nosotros y aceptar el sufrimiento que el Padre le estaba pidiendo. La oración de Jesús aquí, la convicción que yo tengo en este momento de la oración de Jesús fue porque Él necesitaba, en un momento difícil como en Getsemaní y como en muchos momentos donde Jesús fue acusado, fue martirizado, Él necesitaba la ayuda celestial para beber la copa señalada para Él. No fue librado de la muerte, como les dije hace un rato, y la copa no fue quitada a Él, pero la presencia del Padre, no de sus discípulos que no supieron velar por Él, pero la presencia del Padre ayudándole a tomar la copa fue suficiente para Jesús. Es decir, hermanos, cuando nosotros seguimos a Jesús en medio de las pruebas y de los sufrimientos y aún de momentos de tentaciones cuando queremos tirar la toalla, nos ayuda esto, saber que Él pasó por lo mismo y que tenemos a un sacerdote que nos escucha en la tentación y en la lucha de ceder ante el mal, de ceder ante una situación inesperada, ante una prueba de la cual no soy capaz de enfrentar.
Nosotros también aprendemos a obedecer a causa muchas veces de nuestros propios errores y tenemos las consecuencias, sufrimos en carne propia las consecuencias de nuestra rebeldía. Cristo, en cambio, no. Él marchó desde el principio en el camino de la obediencia y pidió en oración al Padre que le ayudara a enfrentar el camino de la cruz y enfrentar la cruz. Y el Padre lo sostuvo en ese momento. Los sufrimientos que experimentó Jesús fueron el precio necesario de su obediencia, fueron parte esencial de su obediencia y el medio mismo por el cual Dios cumplió su voluntad. Es por eso, hermano, que este texto en esta mañana nos invita a permanecer fieles. De hecho, el final del capítulo es una clara advertencia que se nos hace a mantenernos en el camino y a no ceder. Claro, mantenernos en el camino y no ceder trae consecuencias. Muchas veces somos acusados injustamente. Muchas veces hablan de nosotros. Muchas veces somos martirizados como muchas personas y como muchos misioneros en el mundo que por seguir a Cristo, por confesarlo y no negarlo, tienen las consecuencias del martirio. Por eso la invitación que les hago en esta mañana para entrar en el tiempo de confesión es que pienses por un momento si en esta semana has tenido la tentación de ceder a hacer la voluntad de Dios y en cambio se te ofrecen 1000 cosas buenas, aparentemente buenas, por negar a Cristo. Si estás pasando por un momento de sucumbir a la tentación, ven en arrepentimiento delante del Señor y ora ahí donde estás pidiendo perdón al Señor. Oremos, mis hermanos. Señor, esto de arrepentirnos es parte diaria de la vida cristiana, de cambiar rumbos en la vida, de reconocer y confesar nuestros pecados, de aceptar que nos equivocamos, de aceptar que no hemos dado la talla. Es parte de un caminar contigo y de parte de una realidad que muchas veces no queremos enfrentar y reconocer. Nos cuesta en la vida cristiana y me cuesta ser vulnerable y aún pedir perdón a otros, a mi esposa, a mi cónyuge, a la familia de la fe cuando me equivoco. Es por eso, Señor, que en esta mañana yo te pido perdón por las veces que en la semana o en estos días o en el día de hoy no te he respondido a lo que tú me pides. Por las veces que en esta semana, Señor, no seguí tu camino. Por las veces que sucumbí a la tentación, a todo tipo de tentación. Perdóname, Padre, por las veces que, como administrador de tus cosas, no soy un buen ejemplo para mi esposa, o para mi familia extendida, o por la familia de la fe. Oro en esta mañana, Señor, por aquellos que en estos días están lamentando malas decisiones. Ayúdale, Señor, a trabajar en la confesión. Ayúdale, Señor, a reconocer que estuvo mal. Ayúdale, Señor, a empezar de nuevo y aceptar los errores. Y bendícele, Señor. Oro también en esta mañana, Señor, por aquellos
que están al borde de ceder a la tentación. Y la oferta es mirar otras cosas. Quizás la oferta sea mirarse a sí mismo, las propias capacidades humanas. Tú me llamas y nos llamas hoy, especialmente a ti que estás al borde de ceder ante algo, ante una relación ilícita, ante algo ilícito. Nos llamas a mirarte a ti, Jesucristo, el que soportó la humillación. Tú soportaste la humillación, Señor, el sufrimiento que venía de la obediencia, fruto de la obediencia. Y esto para mí es tan importante, Señor, en este momento. Y yo oro, Señor, que quienes estén al borde de malas decisiones, contemplando malas decisiones, te pido que por un momento le hagas entrar en razón y le permitas mirarte a ti, Señor. Mirar el precio que ha pagado Jesucristo por mi restauración y mi vida eterna. Venimos ante ti, Señor, en confesión. Y te ruego, Señor, por una bendición especial para todas estas personas que en esta mañana aún sienten el peso y la dificultad de las oraciones no contestadas, que puedan mirar a Jesucristo como aquel que vivió la experiencia de una oración en el Getsemaní, una oración no contestada, pero que trajo gran beneficio para la humanidad, la redención. Señor, acompáñanos en este momento. Ayúdanos a entender que estás con nosotros, Señor, y que nos acompañas en esos momentos de tentación, de querer tirar la toalla, aún de tener la dificultad de aceptar que hay oraciones que tú no respondes y que la respondes de otra forma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengamos otro momento antes de pasar al siguiente punto de la adoración. Tengamos un momento para contemplar al Señor, cantándole, adorándole y meditando en las canciones que vienen a continuación. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Jesús la sangre, precioso es el raudal Que limpia todo mal. no hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre.
Seguimos adorando al Señor, lo hemos adorado en los cantos, pero ahora queremos meditar qué dice o quién es el Señor que está aquí. Y a mí me gustaría en esta mañana, mis amados, que pensemos por un momento. Yo voy a decir algunas frases y voy a hacer como unas pausas. Y piensa, ¿qué simboliza para ti algunas de estas descripciones que hace el libro de Hebreos? Este texto dice que el Señor Jesucristo es sacerdote para siempre. ¿Qué significa eso para ti? Sacerdote para siempre. Que es un sacerdote a nuestro favor. Que nos entiende. Que conoce tu lucha y la mía. Que es autor de eterna salvación. Que es hijo que obedeció, que se sacrificó por nosotros, que entiende nuestra humanidad. A este Jesús te invito a contemplarlo en adoración en este momento. Mientras vamos escuchando otra canción, contemplemos y adoremos, levantemos oraciones a nuestro Señor en esta mañana. Adorémosle. Tú eres, Señor, sacerdote para siempre. No como los sumos sacerdotes humanos. Somos tan necesitados de ti, Señor. Tú nos entiendes y estás a nuestro favor. Eres hijo. Te has sacrificado por nosotros. Compartes con nosotros la realidad de la humanidad, nos conoces y te identificas con nosotros. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel. Al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos. Entremos ahora
en la última parte, ya las últimas dos partes, que es la súplica. Y para la última parte me gustaría que leamos los últimos versos de Hebreos 5, sí, del 11 al 14, que es la advertencia. Y me gustaría que oráramos por esta advertencia que aparece aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Oremos a partir de estos versos. Señor, esta advertencia nos golpea fuerte. Porque muchas veces, Señor, se nos ha dicho que hemos sido tardos para oír, que no queremos oír. Y este ha sido un problema recurrente, no solo en esta carta, sino en las iglesias. La pereza por estar escuchándote. La pereza, Señor, por no ir más allá y profundizar en la vida cristiana. La pesadez de los oídos. Yo pido, Señor, que esta advertencia llegue a lo profundo de nuestro ser y toques el corazón que no quiere oír, que no quiere aceptar la exhortación. Perdóname, Padre, por las veces que hago oído indiferente a la necesidad de hermanos que están necesitados, o por las veces que no escucho una exhortación de mi esposa, o por las veces, Señor, que no oigo lo que tú me llamas reiteradamente en la palabra. Ayúdame cada mañana cuando me presento delante de ti a estar con mis oídos abiertos a ti, Señor, y a identificar aquello que no me permite oír. Señor, esta última parte de este capítulo es una fuerte exhortación a la madurez cristiana. Para aquellos que como nosotros, como yo, llevamos muchos años, necesitamos ser capaces de discipular a otros y de enseñar a otros, y quizás no lo estamos haciendo. Yo oro por estos cristianos de muchos años en la fe, para que en esta semana, Señor, le des la valentía de compartir el Evangelio con alguien y de empezar un discipulado con alguien de la iglesia o alguien de fuera de la iglesia. Ayúdanos por sobre todas las cosas, Señor, también a perseverar y a crecer en la búsqueda por el alimento sólido, a luchar por el alimento sólido, Señor. Quita de nosotros toda pereza hacia el estudio de la palabra, hacia estar en tu presencia, a alimentarme, Señor. Oro por el alimento espiritual del fin de semana, pero oro también, Señor, por el alimento diario. Señor, que estos espacios de orar y de acompañar a las personas en el devocional no se conviertan como el único espacio de crecimiento de los hermanos, de mis hermanos. Pido, Señor, que haya
un espacio individual para estar a solas contigo y para estudiar la palabra, y que tú bendigas eso, Señor. También queremos interceder por aquellos que están enfermos, aquellos que están impedidos en estos días por una enfermedad, por un problema laboral, por una crisis, por un dolor, por una separación, por una relación difícil que están sufriendo, Señor. Ayúdales a perseverar en la fe y en la confianza que tú les vas a dar una salida, Señor, y que este sufrimiento les va a ayudar a madurar en la fe y a perseverar como creyentes. Pido, Señor, por los que están solos, por los extranjeros en esta ciudad, los que estamos lejos de nuestros hogares. Pedimos, Señor, por la familia que tenemos en las regiones o en los países. Pedimos, Padre, por ellos también. Y también por los que están con problemas para conciliar el sueño, Señor, por las diversas preocupaciones que le aquejan. Ayúdale, Señor, en esos momentos a perseverar en la confianza de que tú le estás animando a crecer en la fe. Pero también, Señor, yo pido por aquellos que en Medellín, especialmente en Medellín, en estos momentos están trabajando en muy malas condiciones. El personal de la salud, renueva al personal de la salud, Señor. Si hay alguien aquí que está escuchando que es personal de la salud, renueva su fe y su confianza, pero renuévales físicamente también. Pero aquellos que están trabajando en condiciones infrahumanas, con un salario bajo, ayúdales. Los desfavorecidos, consuélales y ministra sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Tenemos el último tramo para la canción antes de entrar a la acción de gracias, así que sigamos en adoración al Señor y en este espíritu de comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Entramos ya al tiempo de acción de gracias. Y para la gratitud te pido que leas ahí el Salmo 104, los versos 10 al 13, que es la otra lectura que teníamos pendiente. Y voy a leer para tu favor, pero te pido que tengas ahí abierto en el Salmo y que tú participes también en la lectura. Dice la palabra del Señor: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Un precioso salmo, el Salmo 104, es de los salmos que nos estimulan a pensar en el mundo creado, a ser agradecidos
con el favor de Dios en la creación, en especial aquí como el Dios que provee, el Dios que envía fuentes, el Dios que envía agua, de la cual bebemos, el que riega los montes desde sus aposentos. ¿No les parece maravilloso este Dios? ¿No les parece estimulador salir, asomarte en tu ventana en esta mañana y darle gracias al Señor, abrir las ventanas y mirar los cielos? Los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos la vemos constantemente, y a veces pasamos tan rápido por la creación, por su creación. A veces pasamos tan rápido con cosas elementales, lo que llega a nuestras manos, el agua que llega, la leche que tomamos, los alimentos que el Señor provee. Hay tantas manos en el camino. ¿Qué tal si tomas un momento para agradecer al Señor todas las manos que intervienen en el proceso por el cual nos llegan las cosas? Sabemos que este es el Dios proveedor, el Dios que en su eterna providencia permite que las cosas se hagan y lleguen a nuestras manos. No seamos indiferentes a este Dios y finalicemos con gratitud, con pequeños gestos, acciones de gracia por lo que el Señor ha hecho en estos días. Piensa por un momento qué ha hecho Dios contigo en estos días y dale las gracias. Oh Señor, yo quisiera ser como este salmista, tan detallista, ver cómo tú intervienes en las obras de la creación, estos colores, esta recreación que hace el salmista. La creación cuenta, predica de ti, Señor. Y tú me invitas en esta mañana a ser agradecido contigo, el que envía, el que da a beber, el que riega. Gracias, Señor, por la provisión de estos días para mi vida, la provisión para mis hermanos. Gracias por la provisión para cada uno de las actividades y de los ministerios que hay en nuestra iglesia, para cada una de las personas que sirven nuestra comunidad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Yo pido en este momento, Señor, que bendigas el resto de este día y que nos acompañes a las labores de este día con la convicción de que tú eres nuestra guía y eres el que provoca, el que muestras en las acciones de este día y nos vas delineando por dónde quieres que andemos. Cuida nuestra mente, cuida nuestros pasos, ayúdanos, protégenos, Señor, en esta mañana, en la tarde, en todo este día, Señor, para que al terminar el día, Señor, terminemos con una nota de entusiasmo, de júbilo, de acción de gracias por tu obrar, por lo bello que eres, por lo hermoso que eres, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial, y te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor extienda su favor en este día y que te bendiga con este devocional, con esta lectura que puedes seguir meditando en el correr de este día. Dios te bendiga. Muchas gracias. Hoy venimos llenos de júbilo y de gratitud. Proclamamos tu fidelidad y tu salvación.
porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.